Hay un memorial en Florida que la mayoría de la gente nunca visita. Está en los terrenos del Centro Espacial Kennedy, en Merritt Island. Es un espejo negro pulido de 12 metros de alto por 15 de ancho. Y en ese espejo, grabados en el granito con letras que el sol ilumina cada día, hay 24 nombres. 24 personas que murieron para que 4 astronautas pudieran subirse al cohete SLS el 1 de abril de 2026 y volar hacia la Luna con razonable expectativa de volver. No murieron para Artemis II en el sentido de que lo planearon. Murieron porque eligieron hacer el trabajo más peligroso que existe. Y porque la NASA, en algunos de esos casos, los envió a hacerlo sabiendo que había problemas que no habían resuelto. Cada nombre en ese espejo negro representa una lección aprendida con una vida. La escotilla que no abría desde dentro del Apolo 1. La junta tórica que falló en el frío de enero de 1986. El trozo de espuma que nadie verificó en el Columbia. Si esas lecciones no se hubieran aprendido, Artemis II no habría llegado al 1 de abril de 2026. No habría llegado a ninguna parte. Esos 24 nombres son los cimientos invisibles del programa espacial americano. La fundación sobre la que Weissman, Glover, Koch y Hansen están viajando ahora mismo. En los próximos minutos vas a conocer quiénes fueron esas 24 personas. Sus nombres, sus historias, cómo murieron y qué cambió exactamente en el programa espacial americano como consecuencia de su muerte. Y al final vas a entender por qué el memorial se llama Space Mirror, el espejo del espacio. Y qué refleja exactamente ese espejo cuando la luz del sol lo alcanza cada mañana en Cape Canaveral. El Space Mirror Memorial fue diseñado en 1987 y dedicado el 9 de mayo de 1991, 5 años después del Challenger. El Congreso de los Estados Unidos lo designó Memorial Nacional. Lleva los nombres de 20 astronautas de carrera de la NASA, más un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, un oficial que murió en un programa espacial militar clasificado, una maestra civil que murió en el Challenger y un piloto de vuelos comerciales. 24 en total. Son las personas que el programa espacial americano considera caídas en el cumplimiento del deber espacial. Sus muertes no son un fracaso de la NASA. Son el precio que la exploración pagó para aprender lo que no sabía. Y Artemis II es la deuda que ese precio hizo posible. Para entender completamente el peso de los 24 nombres en el espejo negro, hay que empezar por los primeros. Los que murieron antes de llegar al espacio. No en una nave. No en órbita. En el suelo. Entrenando. Preparándose para una misión que nunca llegaron a hacer. El primero fue Theodore Freeman, 31 de octubre de 1964. Freeman era parte del tercer grupo de astronautas de la NASA, seleccionado en octubre de 1963. El grupo 14, los llamaban internamente. 14 hombres elegidos entre miles de candidatos para ir al espacio en la era Apolo. Freeman era piloto de pruebas con un doctorado en aeronáutica. Era exactamente el tipo de persona que la NASA necesitaba. Inteligente, entrenado, preparado. El 31 de octubre de 1964, durante un vuelo de entrenamiento en un T-38. Talon, un ganso canadiense, fue absorbido por el motor de su avión. El motor se apagó. Freeman intentó eyectarse. La cubierta de la cabina, dañada por el impacto, no se separó correctamente. Freeman murió en el impacto. Tenía 34 años. Nunca llegó al espacio. Su nombre está en el espejo. El segundo y el tercero murieron juntos. Elliot See y Charles Bassett. 28 de febrero de 1966. See y Bassett eran la tripulación designada para el Gemini 9. Ver y ser visto.
decían los otros astronautas bromeando con el apellido de Sí. Ese día volaban de Houston a St. Louis para una sesión de entrenamiento en el simulador del Gemini 9. Las condiciones meteorológicas eran malas. Sí, que pilotaba, pasó de largo el aeropuerto en la primera aproximación. En la segunda, en condiciones de visibilidad mínima, el avión chocó contra el edificio 101 de la planta McDonnell Aircraft, donde precisamente estaba siendo construida su propia nave, el Gemini 9. Murieron los dos en el impacto, el edificio donde fue construida la nave en la que nunca volarían, la ironía más cruel que el programa espacial ha producido. Sus nombres están en el espejo. El cuarto fue Clifton Williams, 5 de octubre de 1967. Williams era piloto de marina y astronauta de la NASA, también del Grupo 14. Era el reserva para el Apolo 12, y había una posibilidad razonable de que terminara volando a la Luna. El 5 de octubre de 1967, durante un vuelo de entrenamiento en un T-38, un fallo en el sistema de control del avión provocó un picado del que Williams no pudo recuperarse. Se eyectó demasiado tarde. El paracaídas no tuvo tiempo de desplegarse completamente. Williams murió en el impacto. Tenía 34 años. Su honor, Pete Conrad, su amigo y comandante del Apolo 12, llevó a la Luna el pin de alas de marina de Williams y lo dejó allí. Hay alas de marina en la superficie de la Luna. Las dejó un hombre que murió antes de poder llevarlas él mismo. Su nombre está en el espejo. Pero la muerte más importante de todas las que ocurrieron antes de volar fue triple. 27 de enero de 1967. Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee, el Apolo 1. Necesita su propio acto. Para entender exactamente lo que el incendio del Apolo 1 significó para la historia del programa espacial americano, necesitas saber quiénes eran los 3 hombres que murieron en él. No como figuras simbólicas, como personas específicas con historias específicas y con una muerte específica que cambió todo. Virgil Ivan Grissom, conocido como Gus, era el más veterano de los 3. Había sido uno de los Mercury 7, los primeros 7 astronautas de la historia de los Estados Unidos. En 1961 fue el segundo americano en el Mir espacio, en el vuelo suborbital Liberty Bell 7. Ese vuelo tuvo un problema famoso. La escotilla de la cápsula se abrió prematuramente después del amerizaje. La cápsula se hundió. Grissom tuvo que nadar para sobrevivir. Durante años se especuló sobre si Grissom había accionado accidentalmente el mecanismo de apertura. Grissom lo negó siempre. Y los análisis posteriores de la escotilla recuperada dieron la razón a Grissom. La escotilla había fallado por sí sola. Después de Mercury, Grissom voló en el Gemini 3, la primera misión del programa Gemini, con John Young. Era uno de los astronautas más experimentados de la NASA, y estaba profundamente preocupado por el estado del módulo de mando del Apolo. Los problemas de cableado eran conocidos. Los técnicos habían documentado cientos de deficiencias. Grissom era tan explícito sobre su desconfianza en la nave que, según su biógrafo, colgó un limón de un árbol de su jardín y se lo regaló al equipo técnico. Lenguaje era inequívoco. Esta nave es una chatarra. La NASA siguió adelante. Edward White era el primero de los 3 en edad, 36 años. Hijo de un general de aviación, había estudiado en West Point y tenía un máster en aeronáutica por la Universidad de Michigan. En junio de 1965, en el Gemini 4, realizó el primer paseo espacial de un astronauta americano. 23 minutos fuera de la nave, flotando sobre el océano Atlántico a casi 5.000 kilómetros por hora. Cuando le dijeron que era hora de volver adentro, dijo que era el paso más triste que había dado en su vida. En la plataforma de lanzamiento del Apolo 1,
White murió intentando abrir la escotilla desde dentro. Una escotilla que abría hacia adentro. En una cápsula presurizada, a mayor presión que la exterior. Una escotilla que físicamente no podía abrirse mientras la presión interna fuera mayor que la externa. Y en un incendio que aumenta la presión. La escotilla era imposible de abrir. White Sloan sabía. Y murió intentándolo de todas formas. Roger Chaffee era el más joven de los tres, 31 años. Era su primera misión. El Apolo 1 habría sido el primer vuelo de Chaffee al espacio. Había sido seleccionado como astronauta en 1963, en el mismo grupo que Freeman, Bassett, Sea y Williams. El mismo grupo que ya había perdido a Freeman en 1964 y que estaba a punto de perder a Bassett, Sea y Williams en 1966 y 1967. Chaffee era ingeniero eléctrico, especialista en comunicaciones, exactamente el tipo de astronauta que la NASA necesitaba para operar los complejos sistemas del Apolo. El 27 de enero de 1967 era el día de una prueba en tierra. Una prueba de simulación de cuenta atrás, con la cabina sellada y presurizada con oxígeno puro, a presión ligeramente superior a la atmosférica. Los tres astronautas estaban en sus asientos, conectados con tierra, haciendo la prueba. Eran las 6:31 de la tarde en Cape Kennedy. Una chispa. Nadie sabe exactamente de dónde. Los cables estaban en tan mal estado que había múltiples posibilidades. La chispa inició un pequeño incendio, en una atmósfera de oxígeno puro. El oxígeno puro hace que cualquier material ordinario arda como si fuera combustible. El nylon de los trajes, el velcro, los cables, el aislante. Todo ardió. En 17 segundos, los tres astronautas murieron por inhalación de monóxido de carbono. Las quemaduras que tenían en los cuerpos, entre el 30 y el 70% de la superficie corporal, se produjeron después de la muerte. No sintieron el fuego. Murieron antes de que el fuego llegara a sus cuerpos. Murieron por el humo del incendio que sus trajes y el interior de la cápsula generaron. Las últimas palabras transmitidas desde la cápsula fueron de Chaffee. Fuego. Hay un incendio en la nave. No fue un grito. Fue una comunicación profesional. Un astronauta informando de una anomalía. Hasta el final. Lo que la NASA encontró al abrir la cápsula horas después de que los bomberos apagaran el fuego fue devastador. Devastador en términos humanos, pero también devastador en términos técnicos. La NASA catalogó 1.407 problemas en el cableado de la cápsula del Apolo. 1.407 defectos de ingeniería documentados en la nave en la que Grissom, White y Chaffee murieron. Problemas que habían sido identificados antes del accidente, que estaban en los informes, que no habían sido resueltos. Lo que cambió después del Apolo, uno salvó la vida de todos los astronautas que vinieron después. La escotilla se rediseñó completamente. La nueva escotilla abría hacia afuera en menos de 3 segundos. La atmósfera de oxígeno puro fue sustituida por una mezcla de oxígeno y nitrógeno durante las pruebas en tierra. Los materiales inflamables del interior de la cápsula fueron sustituidos por materiales resistentes al fuego. El proceso de control de calidad fue revisado completamente. La certificación del cableado se hizo obligatoria antes de cualquier prueba. El programa Apolo no voló tripulado durante 22 meses después del incendio. 22 meses de rediseño completo. De aprender lo que el incendio había enseñado. Con la vida de 3 hombres. Cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna en julio de 1969.
Neil Armstrong llevaba en su bolsillo el emblema de misión del Apolo 1. El emblema que Grissom, White y Chaffee nunca llevaron al espacio. Lo dejó en la Luna. Está allí todavía. Hay una fecha que cualquier americano adulto de cierta generación recuerda exactamente dónde estaba cuando ocurrió. 28 de enero de 1986. El día que el Challenger explotó. El transbordador Challenger había volado 9 veces antes de aquel día. Era, en ese momento, el transbordador más experimentado de la flota de la NASA. La misión STS-51L era su 10ª misión. Iba a ser especial por una razón que ninguna misión anterior había tenido. A bordo había una maestra de secundaria de Concord, New Hampshire, Christa McAuliffe, 37 años. Madre de 2 hijos. Seleccionada entre más de 10.000 candidatos para el programa Teacher in Space, la primera civil en volar al espacio. Millones de estudiantes en todo el país habían seguido su preparación. Miles estaban viendo el lanzamiento en directo en sus aulas esa mañana. La tripulación del Challenger incluía a Francis Dick Scooby, el comandante. 46 años, piloto de Vietnam. Piloto de pruebas. Ex técnico de mecánica de aviones antes de convertirse en oficial de la Fuerza Aérea. Uno de los hombres que había construido el programa espacial con sus propias manos. Michael Smith, el piloto. 40 años. 48 vuelos de combate en Vietnam. Piloto naval de pruebas. Esta era su primera misión al espacio. Ronald McNair, especialista de misión. 35 años. Físico con doctorado del MIT. Había crecido en Lake City, Carolina del Sur, donde de niño intentó sacar un libro de la biblioteca pública para negros, solamente para que le dijeran que esa biblioteca era solo para blancos. Se negó a marcharse. Llamaron a la policía. Su madre fue a buscarlo. Años después, la misma biblioteca lo nombró en su honor. Ellison Onizuka, especialista de misión. 39 años. El primer astronauta de origen japonés-americano. Creció en las plantaciones de café de Hawái. Había volado en una misión clasificada del Departamento de Defensa en el STS-51 Theon Gregory Jarvis, especialista de carga. 41 años. Ingeniero de la empresa Hughes Aircraft. No era astronauta de carrera. Era un ingeniero que voló para supervisar el satélite que su empresa había construido. Judith Resnick, especialista de misión. 36 años. Segunda mujer americana en el espacio. Ingeniera eléctrica con doctorado en la Universidad de Maryland. En su primera misión, en el STS-41D, cuando la cámara la captó flotando con su cabello extendido en la ingravidez. La imagen se convirtió en una de las más icónicas del programa espacial. Y Christa McAuliffe, la maestra que nunca llegó a dar su clase desde el espacio. La mañana del 28 de enero de 1986 hacía un frío inusual en Cape Kennedy. La temperatura era de -2 grados centígrados. Los ingenieros de Morton Thiokol, el fabricante de los propulsores sólidos del cohete, habían expresado preocupaciones serias la noche anterior. Las juntas tóricas, los anillos de goma que sellaban las secciones del propulsor, no estaban diseñadas para funcionar a bajas temperaturas. A temperaturas bajo cero, el caucho se vuelve rígido. Un caucho rígido no sella bien. Un sello imperfecto permite que los gases calientes de la combustión escapen. Los ingenieros recomendaron no lanzar. La dirección de Morton Thiokol, bajo presión de la NASA para no retrasar más el lanzamiento, anuló la recomendación de sus propios ingenieros. 73 segundos después del despegue, los gases calientes que escapaban por la junta tórica, defectuosa del propulsor derecho, alcanzaron el tanque externo de hidrógeno líquido. El resultado fue la desintegración aerodinámica del Challenger.
no una explosión en el sentido tradicional. Una ruptura estructural violenta producida por las fuerzas aerodinámicas cuando el tanque externo falló y el Challenger quedó expuesto a las fuerzas del vuelo sin la protección estructural del tanque. Los propulsores sólidos siguieron volando durante 45 segundos más, describiendo espirales en el cielo de Florida. La cabina del Challenger, que era estructuralmente muy resistente, sobrevivió intacta al menos inicialmente. Los investigadores encontraron evidencia de que al menos 3 de los astronautas activaron sus packs de aire personal después de la ruptura. Eso significa que al menos 3 de ellos estaban vivos después de la desintegración de la nave. La cabina cayó durante 2 minutos y 45 segundos antes de impactar con el océano a más de 300 kilómetros por hora. No hay manera de saber exactamente cuándo murieron, si fue en el impacto, si fue antes, por la despresurización. La NASA no lo ha confirmado nunca de manera definitiva. Lo que ocurrió en los días, meses y años siguientes al Challenger fue la transformación más profunda de la cultura de seguridad de la NASA desde el Apolo 1. La Comisión Rogers, presidida por el exsecretario de Estado William Rogers e integrada por figuras como el físico Richard Feynman y la primera astronauta americana Sally Ride, pasó meses investigando no solo la causa técnica del accidente, sino la cultura organizacional que lo había permitido. Feynman sumergió un trozo de la junta tórica en un vaso de agua helada en una rueda de prensa. Cuando lo sacó, el material había perdido su elasticidad. Fue la demostración más clara y más devastadora que un científico ha hecho nunca en público. La causa del accidente explicada con agua, hielo y caucho. El informe de la Comisión Rogers dijo algo que la historia de la exploración espacial nunca había dicho de manera tan explícita. La NASA tenía una cultura que ponía los calendarios y el presupuesto por encima de la seguridad. Una cultura en la que las advertencias de los ingenieros eran filtradas por la cadena de mando, en la que los problemas se normalizaban hasta ser aceptados como parte de la operación. El programa de transbordadores no voló durante 28 meses después del Challenger. Se rediseñaron los propulsores. Se creó una nueva estructura de seguridad independiente dentro de la NASA. Se establecieron protocolos para que cualquier ingeniero pudiera escalar preocupaciones sin pasar por su cadena de mando directa. Y en el Space Mirror Memorial de Cape Kennedy, grabados en el granito negro, los 7 nombres de la tripulación del Challenger: Scobie, Smith, McNair, Onizuka, Jarvis, Resnick, McAuliffe. Hay algo en el accidente del Columbia que lo hace diferente de todos los demás en la historia de la NASA. No fue un error que la NASA no pudiera haber anticipado. Fue un error que la NASA ya había cometido antes. Y que, a pesar del Challenger y de todo lo que el Challenger había enseñado sobre la cultura de la seguridad, repitió. 1 de febrero de 2003. El transbordador Columbia, el más veterano de la flota, regresaba de 16 días en órbita. La misión STS-107 era científica, sin objetivo espectacular, sin primeras históricas que capturaran titulares. Era el vuelo de un transbordador maduro haciendo ciencia de rutina. La tripulación incluía a Rick Husband, el comandante. 45 años, piloto de caza, ingeniero aeronáutico, cristiano comprometido que había grabado un mensaje de video para ser reproducido en su iglesia si la misión era un éxito. William McCool, el piloto. 41 años, graduado en la Academia Naval con los mejores resultados académicos de su promoción. Padre de 3 hijos. Michael Anderson, especialista de misión. 43 años. Físico con doctorado. El segundo oficial afroamericano de más alto rango en la historia de la NASA en ese momento. Piloto de caza que había crecido en Cheney, Washington, soñando con el espacio. David Brown, especialista de misión. 46 años. Médico. Piloto naval de combate.
Habría podido ganar mucho más dinero en medicina privada. Eligió ser astronauta. Kalpana Chawla, especialista de misión, 41 años. La primera mujer de origen indio en el espacio. Nacida en Karnal, India. Ingeniera aeroespacial con doctorado de la Universidad de Colorado. Había volado por primera vez en 1997. En esa misión, cuando alguien le preguntó si se veía como representante de India o de India americana, dijo que se veía como representante de la humanidad. Laurel Clark, especialista de misión. 41 años. Médica de la Marina. Buceadora de combate. Había buceado en cuevas submarinas y realizado operaciones de rescate en aguas heladas antes de convertirse en astronauta. Su hijo Lain tenía 8 años cuando ella murió. Ilan Ramon, especialista de carga. 48 años. Coronel de la Fuerza Aérea Israelí. Había participado en la Operación Babilonia en 1981, el ataque israelí al reactor nuclear iraquí. El primero israelí en el espacio. Había llevado consigo al espacio un dibujo realizado por Petr Ginz, un niño de 14 años que murió en Auschwitz en 1944 y que había titulado su dibujo Paisaje lunar, imaginando cómo se vería la Tierra desde la Luna. Ramón pensó que llevar ese dibujo al espacio era la manera de demostrar que el sueño de Petr Ginz, interrumpido por el Holocausto, había sobrevivido. El problema con el Columbia comenzó 82 segundos después del lanzamiento. Un trozo de espuma aislante del tamaño de una maleta de mano se desprendió del tanque externo y golpeó el borde de ataque del ala izquierda. El evento fue capturado en video. Los ingenieros lo vieron, lo analizaron y pidieron imágenes adicionales de mayor resolución para evaluar el daño. Esa petición fue filtrada y denegada por la cadena de mando. Los modelos de análisis de daño utilizados para evaluar la situación no cubrían ese escenario porque el trozo de espuma era más grande de lo que cualquier modelo anterior había contemplado. La conclusión de los análisis fue que el daño era probablemente menor y no amenazaba la misión. El pensamiento de fondo era el siguiente. El desprendimiento de espuma era un evento que se había producido en misiones anteriores. Había ocurrido en el STS-52, en el STS-32, en muchas otras misiones. Y esas misiones habían regresado a salvo. La conclusión implícita: si ya ocurrió antes y no pasó nada, probablemente no pasará nada ahora. Esa lógica tenía un nombre en el informe de investigación posterior: normalización de la desviación. El mismo concepto que el informe del Challenger había identificado 16 años antes. La mañana del 1 de febrero de 2003, el Columbia entró en la atmósfera terrestre sobre el Pacífico. A las 8:53 hora del centro, los controladores de vuelo en Houston perdieron las señales de los sensores del ala izquierda. A las 8:59, perdieron la señal de vuelo completa. A las 9:05, los residentes de Texas y Luisiana vieron una estela de luz en el cielo. El Columbia se había desintegrado sobre el nordeste de Texas. Sus restos cayeron en un corredor de 300 kilómetros. Los 7 tripulantes murieron. Lo que los análisis forenses posteriores revelaron fue que la cabina del Columbia permaneció intacta durante al menos un minuto después de que comenzara la desintegración del ala izquierda. Los tripulantes tuvieron tiempo de saber lo que estaba ocurriendo. Los registros de vuelo mostraron que al menos 3 de ellos intentaron responder a las alarmas que se activaron en esa última fase. Interruptores que se activaron manualmente. Procedimientos de emergencia ejecutados en los últimos segundos. Hasta el final, haciendo su trabajo. El informe de la Comisión de Investigación del Columbia Accident Investigation Board
fue más implacable que el informe del Challenger. Porque no podía ser de otra manera. La NASA había aprendido las lecciones del Challenger sobre cultura organizacional. Las había incorporado en procedimientos y protocolos. Y luego, 16 años después, había repetido exactamente el mismo patrón. Ignorar las advertencias de los ingenieros, normalizar un problema recurrente, permitir que la presión del calendario anulara la precaución. El informe llamó a esto un fracaso organizacional profundo y dijo algo que resonó en toda la NASA. El programa de transbordadores había estado operando en un régimen de aceptación de riesgo, que eventualmente iba a producir otro accidente. Era cuestión de tiempo. Y el tiempo llegó el 1 de febrero de 2003. Con 7 personas dentro. Los cambios que siguieron al Columbia fueron los más radicales en la historia del programa de transbordadores. Las misiones siguientes llevaron obligatoriamente cámaras de alta resolución para inspeccionar el sistema de protección térmica en órbita. Se desarrollaron procedimientos de reparación en órbita de los azulejos del escudo térmico. Cualquier misión que detectara daños significativos podía refugiarse en la Estación Espacial Internacional mientras se preparaba un vuelo de rescate. Los modelos de análisis de daño fueron completamente revisados para cubrir los escenarios que los modelos anteriores no contemplaban. Y los 7 nombres de la tripulación del Columbia se grabaron en el espejo negro de Cape Kennedy. Husband, McCool, Anderson, Brown, Chawla, Clark. Ramón, el Space Mirror Memorial también incluye nombres que no murieron en ningún accidente espectacular. Nombres de personas que murieron de manera más ordinaria, pero que el programa espacial americano considera igualmente suyos. Robert H. Lawrence Jr. no era técnicamente un astronauta de la NASA. Era un piloto de la Fuerza Aérea, físico con doctorado, seleccionado para el programa Laboratorio Orbital Tripulado, el MOL, un programa espacial militar entonces clasificado. El 8 de diciembre de 1967, Lawrence estaba en el asiento trasero de un F-104 Starfighter entrenando a un piloto de pruebas. Durante la maniobra de aterrizaje, el tren de aterrizaje no respondió correctamente. La nave cayó a tierra y rebotó. Lawrence se eyectó, pero el asiento se activó cuando la aeronave estaba demasiado inclinada. El paracaídas no tuvo tiempo de abrirse completamente. Lawrence murió en el impacto. Tenía 32 años. Era el primer astronauta afroamericano en la historia de los Estados Unidos. Nunca llegó al espacio. Si el programa MOL no hubiera sido cancelado en 1969, habría tenido posibilidad de hacerlo. Cuando el EMOL fue cancelado, la NASA ofreció incorporar a los candidatos menores de 35 años al cuerpo de astronautas. Lawrence tenía 32 cuando murió. Si hubiera vivido, habría sido transferido a la NASA. Habría sido el primer astronauta afroamericano en el espacio. Ese honor fue de Guion Bluford, que voló en el Challenger en agosto de 1983, 16 años después de la muerte de Lawrence. Su nombre está en el espejo. Manly Sonny Carter Jr. murió el 5 de abril de 1991. No murió en una prueba. No murió en un accidente espacial. Murió en un accidente de aviación comercial. Era pasajero en el vuelo 2311 de Atlantic Southeast Airlines, que se estrelló cerca de Brunswick, Georgia. Carter viajaba en ese avión por motivos de trabajo de la NASA. Era médico, cirujano, especialista en vuelo naval. Había volado en el STS-33 en 1989 y estaba en entrenamiento para el STS-42 cuando murió. Era médico espacial y astronauta simultáneamente. El accidente aéreo en el que viajaba no era espacial de ninguna manera. Pero él sí lo era. Y el programa lo reconoció incluyendo su nombre en el memorial. Hay personas cuyo trabajo espacial
los convirtió en parte del espacio, aunque el espacio no los mató. Carter es una de ellas. Michael Adams no era astronauta de la NASA. Era piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, asignado al programa X-15, el avión cohete que la NASA usaba para explorar los límites del vuelo a alta velocidad y alta altitud. El 15 de noviembre de 1967, Adams pilotó el X-15 en su vuelo número 91. A medida que subía, la nave entró en un spin. Adams intentó recuperar el control, pero el X-15 entró en la atmósfera con un ángulo incorrecto. Las fuerzas aerodinámicas lo desintegraron a Mach 5 sobre el desierto de Mojave. Adams nunca superó los 100 kilómetros que marcan el límite oficial del espacio, según la definición de la FAI. Pero llegó a 81 kilómetros de altitud, que la Fuerza Aérea Americana considera el límite del espacio. Por ese criterio, Adams era astronauta. Y por ese criterio, su nombre está en el espejo. Para entender completamente la conexión entre los 24 nombres del espejo negro y los 4 astronautas que están ahora mismo en el espacio profundo, necesitas entender qué cambió exactamente en el programa espacial después de cada tragedia. No en términos abstractos, en términos concretos de ingeniería y protocolo. Del Apolo 1, la escotilla que abre hacia afuera en menos de 3 segundos. La que Grissom sabía que necesitaban. La que tuvieron que construir con la muerte de 3 hombres. La cápsula Orion que transporta a Weissman, Glover, Koch y Hansen tiene esa escotilla. Es la escotilla del Apolo 1. Del Apolo 1, la eliminación del oxígeno puro en las pruebas en tierra y su sustitución por mezcla nitrógeno-oxígeno. La atmósfera dentro de la Orion durante las pruebas no puede incendiarse como se incendió el Apolo 1, porque 3 hombres murieron enseñando esa lección. Del Challenger, el sistema de escape de lanzamiento. En el Challenger, los 7 tripulantes no tenían manera de escapar de una nave que fallaba durante el ascenso. La cápsula Orion tiene un sistema de escape de lanzamiento. Una torre de cohetes encima de la cápsula que puede separarla de la nave en milisegundos y llevarla a distancia segura incluso si el cohete SLS falla durante el ascenso. Ese sistema existe porque 7 personas murieron en el Challenger sin tenerlo. Del Challenger, los protocolos de decisión de lanzamiento. Antes del Challenger, un ingeniero con preocupaciones de seguridad tenía que convencer a su jefe, que tenía que convencer al suyo. La presión del calendario fluía hacia abajo. Las preocupaciones de seguridad tenían que fluir hacia arriba a través de los mismos canales que las anulaban. Después del Challenger hay un sistema específico para que cualquier ingeniero en cualquier nivel pueda escalar una preocupación de seguridad directamente a la más alta autoridad sin pasar por su cadena de mando. Reed, Weissman está ahora mismo en el espacio porque ese sistema existe. Del Columbia, los sistemas de inspección del escudo térmico en órbita. La Orion tiene sensores y sistemas de monitorización del escudo térmico durante el vuelo que no existían en el transbordador. No eliminan el riesgo del escudo defectuoso, pero permiten una evaluación más completa de su estado antes de la reentrada. 7 personas murieron para que ese sistema existiera. Del Columbia, los modelos de análisis de daño actualizados. El análisis del escudo térmico defectuoso de Artemis II, el que llevó a la NASA a modificar la trayectoria de reentrada en lugar de sustituir el escudo, se hizo con modelos de análisis que incorporan las lecciones del Columbia. Modelos que cubren escenarios que los modelos anteriores al Columbia no contemplaban. La decisión de volar, correcta o no, se tomó con herramientas que el Columbia hizo necesario construir. Del Columbia, el protocolo de refugio en la ISS. Si la Orion detectara daños críticos en el escudo térmico en órbita, hay un protocolo de emergencia para que la tripulación pueda esperar en la Estación Espacial Internacional
mientras se prepara un rescate o una solución. Ese protocolo no existía cuando el Columbia voló. Nadie podía ofrecerle una salida alternativa a la tripulación del Columbia, aunque hubieran sabido la extensión real del daño. 7 personas murieron en parte porque no había plan B. Cada modificación, cada protocolo, cada sistema de seguridad de la Orion tiene una historia, tiene un nombre, o 7 nombres, o 3 nombres, y esos nombres están grabados en el espejo negro de Cape Kennedy. Hay algo que el Space Mirror Memorial no puede mostrar. No cabe en el granito. Lo que dejaron atrás. Gus Grissom dejó a Betty Moore Grissom, su esposa, y a sus 2 hijos, Scott y Mark. Betty Grissom tardó años en recibir una compensación adecuada por la muerte de su esposo. La NASA inicialmente rechazó cualquier responsabilidad argumentando que los astronautas habían aceptado los riesgos. Betty demandó a North American Aviation, el fabricante de la cápsula del Apolo 1. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Betty Grissom dijo años después que la pelea legal había sido más dura que el duelo, que tuvo que luchar mientras lloraba. June Freeman, la esposa de Ted Freeman, supo la muerte de su marido cuando un coche de la NASA se detuvo frente a su casa en 1964. Los astronautas lo llamaban el coche del médico. Cuando llegaba a tu casa, significaba que alguien había muerto. June Freeman lo vio llegar desde la ventana. Salió antes de que nadie llamara a la puerta. Dijo que lo sabía en el momento en que el coche dobló la esquina de su calle. La madre de Krista McAuliffe estaba en las gradas de Cape Kennedy cuando el Challenger explotó. Había volado desde New Hampshire para ver el lanzamiento del cohete que llevaría a su hija al espacio. Vio la explosión. En vivo. No en televisión. Con sus propios ojos. Desde las gradas del Centro Espacial Kennedy. No hubo palabras para ese momento. No las hay ahora. El hijo de Laurel Clark, Yain, tenía 8 años cuando el Columbia se desintegró sobre Texas. Años después, cuando le preguntaron qué le diría a su madre si pudiera hablar con ella, dijo que le diría que era la persona más valiente que había conocido. Y que sabía que ella lo sabría de todas formas. Las familias de los astronautas viven con una certeza específica que muy pocas personas en el mundo comparten. Saben que sus seres queridos eligieron ese riesgo. Lo aceptaron deliberadamente, con plena conciencia de lo que podía ocurrir. Y esa certeza no hace el duelo más fácil, lo hace diferente. Un duelo que incluye el orgullo simultáneamente con el dolor, y que tiene que convivir con ambos indefinidamente. El Space Mirror Memorial fue diseñado específicamente para usar la luz del sol, no iluminación artificial. La luz del sol. El espejo está orientado para que, en ciertos momentos del día y del año, la luz solar lo alcance directamente. En esos momentos, los nombres grabados en el granito negro se iluminan desde atrás. La luz pasa a través del granito. Los nombres brillan, como si los nombres mismos emitieran luz propia. Los diseñadores dijeron que querían que los nombres estuvieran vivos. Que la luz que los astronautas habían buscado, la luz del espacio que habían viajado para alcanzar, iluminara sus nombres. Que la luz del sol, que para los astronautas es la primera fuente de energía del sistema solar que su trabajo intentaba comprender, fuera también la fuente de luz que los recordara. No es solo un memorial, es una afirmación. Estos nombres no están en sombra, están en la luz. Cada año, en enero, en el Día del Recuerdo de la NASA, empleados de todo el programa espacial americano se reúnen frente al memorial. Se deposita una corona, se guardan minutos de silencio, se leen los nombres. No, solo los del Apolo 1, el Challenger y el Columbia. Todos. Freeman, sí,
Bassett, Williams, Grissom, White, Chaffee, los del Challenger, Scobie, Smith, McNair, Onizuka, Jarvis, Resnick, McAuliffe, los del Columbia, Husband, McCool, Anderson, Brown, Chawla, Clark, Ramón. Y los otros, Lawrence, Adams, Carter. 24 nombres, leídos en voz alta, cada año, para que nadie olvide que cada avance en el programa espacial tuvo un costo que ningún presupuesto puede reflejar. El astronauta Bob Cabana, exdirector del Centro Espacial Kennedy, dijo en uno de esos actos de recuerdo algo que resume perfectamente lo que el espejo significa. Muchos de los nombres en ese espejo eran amigos cercanos míos, y los echo de menos. Pero no están olvidados. Es muy importante que sigamos avanzando y explorando, que no nos detengamos. Ahora mismo, mientras este guión existe en el mundo, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están a más de 400.000 kilómetros de la Tierra, sobrevolando la cara oculta de la Luna. Más lejos de la Tierra que ningún ser humano en más de 50 años. Y lo que hace posible que estén donde están no es solo el cohete SLS, ni la cápsula Orion, ni los años de preparación del programa Artemis. Es el conocimiento grabado en la ingeniería de cada componente de esa misión. El conocimiento que costó 24 vidas aprender. La escotilla de la Orion, que puede abrirse desde dentro en menos de 3 segundos. Grissom, White, Chaffee. El sistema de escape de lanzamiento que puede salvar a la tripulación si el SLS falla durante el ascenso. Scobie, Smith, McNair, Onizuka, Jarvis, Resnick, McAuliffe. Los modelos de análisis del escudo térmico que con todas sus imperfecciones son incomparablemente más completos que los modelos que la NASA tenía cuando el Columbia voló. Husband, McCool, Anderson, Brown, Chawla, Clark, Ramón. Los protocolos de decisión que permiten a cualquier ingeniero escalar una preocupación de seguridad sin que sea filtrada por la cadena de mando. Una cultura de seguridad que, aunque imperfecta como todo lo humano, es radicalmente diferente de la que existía antes del Challenger. Victor Glover es el primer afroamericano en viajar al entorno lunar. Y hay algo que rara vez se menciona en ese contexto. El hombre que debería haber sido el primero antes que él, el hombre que habría tenido ese honor si hubiera vivido, está en el espejo negro de Cape Kennedy. Robert H. Lawrence Jr., el primer astronauta afroamericano de la historia, muerto en diciembre de 1967. Glover viaja al entorno lunar sobre una herencia que incluye el nombre de Lawrence. No lo borra, lo continúa. El espacio se alcanza sobre los hombros de los que intentaron llegar antes. Christina Koch tiene el récord femenino de permanencia espacial continua. Judith Resnick fue la segunda mujer americana en el espacio. Murió en el Challenger antes de poder establecer marcas que el futuro honrara. Kalpana Chawla fue la primera mujer de origen indio en el espacio. Murió en el Columbia. Koch viaja al entorno lunar sobre una tradición de mujeres que eligieron el espacio con plena conciencia del riesgo, que abrieron el camino. Con la vida en algunos casos, hay algo que une al Apolo 1, al Challenger y al Columbia de una manera que va más allá de la pérdida de vidas. Un patrón que la NASA identificó en el informe del Columbia como el mismo patrón que produjo el Challenger, y que, en menor medida, produce el debate actual sobre el escudo térmico de la Orion, la normalización de la desviación, aceptar un problema recurrente como parte normal del funcionamiento porque los eventos anteriores en que ocurrió no catastrofaron. En el Apolo 1, el cableado defectuoso había sido documentado. 1.407 problemas. Los ingenieros lo sabían. La NASA siguió adelante porque el calendario hacia la Luna era la prioridad y porque en la historia del programa, hasta ese punto, los problemas de cableado no habían matado a nadie.
En el Challenger, el desprendimiento de las juntas tóricas a bajas temperaturas había ocurrido antes. No había destruido ninguna misión anterior. La conclusión implícita fue que podía seguir ocurriendo sin consecuencias, hasta que la temperatura bajó suficientemente. En el Columbia, el desprendimiento de espuma había ocurrido en misiones anteriores. En ninguna de ellas había producido daños catastróficos. La conclusión implícita fue que el desprendimiento era parte del funcionamiento normal, hasta que el trozo fue suficientemente grande. Y ahora, en 2026, en Artemis II, el escudo térmico de la Orion mostró desprendimientos inesperados en Artemis I. La NASA analizó el problema. Determinó que con la trayectoria modificada, el riesgo está dentro de los límites aceptables. Voló con el mismo escudo. ¿Es eso normalización de la desviación? Hay ingenieros dentro y fuera de la NASA que dicen que sí. Hay otros que dicen que no. Que el análisis fue riguroso y la mitigación es real. No se sabe quién tiene razón hasta el 11 de abril. Lo que sí está claro es que los 24 nombres del espejo negro no son historia antigua. Son la advertencia más directa que la ingeniería puede producir. No en forma de norma escrita. En forma de nombres de personas que murieron cuando la normalización de la desviación llegó demasiado lejos. Y esa advertencia está tan vigente el 6 de abril de 2026, con 4 astronautas sobre la Luna, como lo estaba el 27 de enero de 1967. El 11 de abril de 2026, si la reentrada es exitosa, si el escudo térmico de la Orion hace lo que fue diseñado para hacer, 4 astronautas amerizarán en el Pacífico frente a las costas de California. Y en el Centro Espacial Kennedy, en Merritt Island, Florida, el Space Mirror Memorial seguirá siendo lo que siempre ha sido. Un espejo negro con 24 nombres. Iluminado por el sol de la mañana. Esos 24 nombres no aplaudirán el regreso de Artemis II. No pueden. Pero el programa espacial americano los honra de la única manera que tiene sentido honrar a quienes murieron para hacer posible algo que todavía no existía. Haciendo que ese algo exista. Freeman murió en 1964 para que los astronautas entendieran que el T-38 de entrenamiento podía matarlos tanto como cualquier nave espacial. Para que el entrenamiento se tomara tan en serio como el vuelo. Sea y Bassett murieron en 1966, para que las aproximaciones en condiciones de visibilidad mínima se reclasificaran como el riesgo que eran. Williams murió en 1967 para que los protocolos de emergencia en vuelos de entrenamiento se revisaran. Grissom, White y Chaffee murieron en 1967 para que nadie volviera a sellar a astronautas en una cápsula de oxígeno puro con cableado defectuoso sin resolver el problema primero. Los 7 del Challenger murieron en 1986 para que nadie volviera a lanzar una nave cuando los ingenieros decían que no debían lanzar. Los 7 del Columbia murieron en 2003 para que nadie volviera a ignorar imágenes de daños en el escudo térmico, porque los modelos de análisis no cubrían ese escenario. Ninguna de esas lecciones es perfecta. Ninguna garantiza que no habrá más accidentes. La historia de la exploración espacial dice que habrá más. No sabemos cuándo. No sabemos en qué misión. No sabemos si será en Artemis II, o en Artemis III, o en una misión que todavía no tiene nombre. Lo que sabemos es que cuando ocurra, la NASA tendrá que aprender de ello. Como aprendió del Apolo 1. Como aprendió del Challenger. Como aprendió del Columbia. Porque esa es la única manera de honrar a los que están en el espejo. Usando lo que enseñaron. No olvidando lo que costó aprenderlo. Y siguiendo adelante.
Hay 24 nombres en el espejo negro de Cape Kennedy. La luz del sol los ilumina cada mañana. Y ahora mismo, mientras ese sol los ilumina, 4 astronautas están sobrevolando la cara oculta de la Luna en 1900, una nave que esos 24 nombres contribuyeron a hacer posible, con sus errores corregidos en los protocolos, con sus lecciones codificadas en la ingeniería, con sus historias grabadas en el granito del único memorial que el Congreso americano ha dedicado a los caídos en el espacio. 24 nombres, un espejo, y 4 astronautas que el espejo todavía no tiene que reflejar. Expansión, acto 11, Gus Grissom, el hombre que sabía. Se integra al final del acto 2. Hay algo sobre Gus Grissom que hace que su muerte sea la más trágica de todas las del Apolo 1. No porque fuera el más valioso, sino porque era el que más claramente sabía lo que iba a pasar. Grissom no tenía la fe ciega de un astronauta que confía en el sistema. Tenía las cicatrices de alguien que había visto el sistema fallar. El Liberty Bell 7, su primera nave, se había hundido después del amerizaje en 1961. Grissom estuvo a punto de ahogarse cuando el traje se llenó de agua. La NASA nunca le dio la bienvenida al héroe del espacio que merecía, porque la historia oficial nunca pudo explicar completamente si la escotilla había fallado sola o si Grissom la había activado por error. La duda pendió sobre él durante años, hasta que la cápsula se recuperó del fondo del Atlántico décadas después y el análisis confirmó que la escotilla había fallado mecánicamente. Grissom tenía razón. La NASA había dudado de él, y él había seguido trabajando para la misma NASA que dudó de él. En los meses antes del incendio, Grissom fue más explícito en sus preocupaciones que ningún otro astronauta. Había colgado ese limón en el simulador de la cápsula. Había llevado al director del programa Apolo, Joseph Shea, a que se sentara dentro de la cápsula durante una sesión de prueba con los astronautas para que viera con sus propios ojos cuántos problemas tenía la nave. El plan era que Shea se pusiera un auricular extra para escuchar las comunicaciones entre los astronautas y el control de tierra mientras los problemas se desarrollaban. Shea consideró hacerlo, pero al final decidió no hacerlo porque los técnicos de sistemas de comunicación le dijeron que no había un cuarto auricular disponible para conectarlo al circuito sin modificar la instalación. Shea no estuvo en la cápsula el 27 de enero de 1967. Si hubiera estado, habría muerto junto a los 3 astronautas. Y la historia del programa Apolo habría sido completamente diferente. Grissom dijo en diciembre de 1966, un mes antes del incendio, algo que quedó registrado en una entrevista. Si morimos, queremos que la gente lo acepte. Estamos en un negocio de riesgo. La conquista del espacio merece el riesgo de vida. Los que mueren son reemplazados por aquellos que creen en lo que hacemos. No lo dijo como premonición. Lo dijo como la filosofía de un hombre que entendía exactamente dónde estaba y qué hacía. 5 semanas después, murió en la nave que había señalado como peligrosa, la nave que la NASA no detuvo a tiempo para arreglar. Para entender completamente lo que ocurrió en los 73 segundos del Challenger y en los 2 minutos y 45 segundos que siguieron, conviene describir la física con la precisión que la tragedia merece. 73 segundos después del lanzamiento, el transbordador viajaba a Mach 1,92, casi el doble de la velocidad del sonido, a una altitud de aproximadamente 15 kilómetros. Cuando el tanque externo falló, la nave quedó expuesta a las fuerzas aerodinámicas de volar a casi 2 veces la velocidad del sonido sin la protección estructural del tanque. El transbordador no explotó en el sentido de que hubiera una bola de fuego que lo destruyera en milisegundos. Lo que ocurrió
fue una ruptura estructural. Los tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos se vaciaron en milisegundos. El hidrógeno y el oxígeno se mezclaron y ardieron en la gran bola naranja que las cámaras capturaron. Pero la cabina no ardió. La cabina era una estructura de aluminio muy resistente diseñada para aguantar las fuerzas de lanzamiento y reentrada. Sobrevivió al menos inicialmente a la ruptura del tanque externo. Los propulsores sólidos continuaron volando de manera autónoma durante 45 segundos más, describiendo espirales en el cielo de Florida. La cabina cayó durante 2 minutos y 45 segundos, desde 15 kilómetros de altitud, a la velocidad que produce la gravedad en una caída libre de ese tiempo. Cuando impactó con el océano Atlántico, lo hizo a aproximadamente 300 kilómetros por hora. No hay supervivientes posibles a esa velocidad de impacto con el agua. Los 3 packs de aire personal que se activaron dentro de la cabina, los de Judith Resnick, Ellison Onizuka y Mike Smith, según los análisis de los investigadores, son la evidencia de que al menos 3 miembros de la tripulación estaban vivos y conscientes después de la ruptura inicial. Esos packs solo funcionan si alguien los activa manualmente. No se activan solos. Alguien, en las segundas que siguieron a la ruptura, en la oscuridad y el caos de una cabina que había perdido presión, tuvo la presencia de ánimo para activar su pack de aire. No para salvarse. Era imposible salvarse. Para tener unos segundos más de aire respirable. Para estar consciente. Para estar presente hasta el final. Los investigadores nunca publicaron los tiempos exactos de las grabaciones del pack de aire, por respeto a las familias y por razones éticas sobre el derecho a la privacidad de los últimos momentos. Pero la existencia de esa evidencia forma parte del registro oficial del accidente. Y es la razón por la que Challenger se recuerda de una manera específica que otros accidentes no producen. No fue instantáneo. Hubo un período de conciencia. Un período durante el cual 7 personas sabían lo que había ocurrido y lo que iba a ocurrir. Y durante el cual no había nada que nadie pudiera hacer. Kalpana Chawla merece ser descrita con el detalle que su historia requiere. No como representante de India o de las mujeres de origen inmigrante en el programa espacial americano. Como ingeniera y astronauta específica, cuya vida y muerte dicen algo concreto sobre lo que la exploración espacial exige. Chawla nació en Karnal, Haryana, India, en 1961. Desde niña quería volar. No en aviones de pasajeros, en el espacio. En una India de principios de los años 70, eso era más que una aspiración inusual. Era prácticamente inconcebible. Pero Chawla estudió ingeniería aeronáutica en el Punjab Engineering College. Luego emigró a los Estados Unidos. Obtuvo un segundo máster en la Universidad de Texas en Arlington. Luego un doctorado en ingeniería aeroespacial de la Universidad de Colorado en Boulder. Y en 1994, la NASA la seleccionó como astronauta. En su primer vuelo, el STS-87, en 1997, Chawla fue la primera mujer de origen indio en el espacio. Cuando le preguntaron qué significaba eso para ella, dijo que se veía como representante de la humanidad, no de ninguna nación o género específico. No era evasión, era una convicción genuina de que el espacio pertenece a todos, que la exploración espacial no tiene fronteras nacionales, que las personas que van al espacio lo hacen en nombre de la especie, no del pasaporte. La segunda misión de Chawla fue el Columbia, el STS-107. 16 días de experimentos científicos en órbita. Sin grandes titulares, sin primeras históricas para esta misión. Solo trabajo. La ciencia de rutina, que es la mayor parte de lo que ocurre en el espacio, pero que rara vez genera cobertura mediática.
En los últimos días de la misión, Chawla envió mensajes de correo electrónico a algunos amigos, describiendo cómo se veía la Tierra desde la órbita. Las nubes sobre los océanos, las luces de las ciudades por la noche, los desiertos de colores que se despliegan debajo. El 1 de febrero de 2003, Chawla murió sobre Texas. Su muerte desató una ola de duelo en India de una magnitud que India rara vez ha mostrado por una astronauta extranjera. Porque Chawla, aunque ciudadana americana, era profundamente india. Había llevado con ella al espacio un khadi, tela hecha a mano que simboliza la India independiente, y pequeñas figuras en miniatura de instrumentos musicales tradicionales del Punjab, el territorio donde se crió. Los dos objetos que conectaban el espacio con su origen. India lleva su nombre en un satélite meteorológico, en una universidad, en calles de múltiples ciudades. Pero lo más duradero que lleva su nombre es el cráter en Marte que los científicos de la NASA nombraron en su honor en 2003. Un cráter en otro planeta. Para la mujer que dijo que se veía como representante de la humanidad, la historia del dibujo que Ilan Ramon llevó al Columbia merece ser contada con más detalle. Petr Ginz nació en Praga en 1928. Su padre era judío, su madre checa no judía. Bajo las leyes de Nuremberg adoptadas por el régimen nazi en Checoslovaquia ocupada, Petr era considerado de medio origen judío. En 1942, a los 14 años, fue deportado al campo de concentración de Theresienstadt. En Theresienstadt, Peter Ginz escribió diarios, editó una revista literaria clandestina y produjo cientos de dibujos y pinturas. Uno de esos dibujos, titulado Paisaje lunar, mostraba la Tierra vista desde la Luna. Una Tierra redonda, azul y blanca, flotando en el espacio. Vista desde un horizonte lunar. El sueño de un niño de 14 años en un campo de concentración sobre cómo se vería el planeta desde el espacio. En 1944, Peter Ginz fue transferido a Auschwitz y asesinado. Tenía 16 años. Casi 60 años después, Ilan Ramon, piloto israelí que había nacido 5 años después de la muerte de Ginz, llevó una reproducción de ese dibujo al espacio en el Columbia. Ramon dijo que llevar el dibujo era su manera de demostrar que el sueño de Petr Ginz, el sueño de ver la Tierra desde el espacio, había sobrevivido. Que el Holocausto no había podido matar el sueño. Que el sueño finalmente se había cumplido. No para Ginz, pero gracias a alguien que lo recordó. El dibujo viajó al espacio con el Columbia. Se perdió cuando el Columbia se desintegró sobre Texas. Durante meses, los equipos de búsqueda recuperaron restos del transbordador en el corredor de 300 kilómetros sobre Texas y Luisiana. Entre esos restos encontraron el diario personal de Ramón, dañado pero parcialmente legible. El dibujo de Ginz no fue recuperado. Se perdió en la reentrada, junto con los 7 astronautas, junto con el hombre que lo llevó para demostrar que ningún sueño muere permanentemente. Expansión. La demostración de Richard Feynman con el agua helada en la comisión Rogers merece un lugar propio en este guión, no como anécdota secundaria, como el momento más honesto que la ciencia ha producido nunca en un minimoticious contexto político. Feynman era uno de los grandes físicos del siglo XX, premio Nobel en 1965 por su trabajo en electrodinámica cuántica, conocido tanto por su brillantez científica como por su capacidad de explicar conceptos complejos de manera completamente accesible. Era también profundamente impaciente con la evasión y la burocracia. Cuando el presidente Reagan lo nombró a la comisión Rogers para investigar el Challenger, Feynman fue el miembro que más incomodó a la dirección de la NASA. No porque fuera hostil, sino porque era completamente directo. Feynman visitó instalaciones de la NASA. Habló con ingenieros de base, no con directivos,
con los ingenieros que construían los componentes, los que sabían exactamente qué fallaba y por qué, los que habían dicho que no lanzaran. Feynman recogió lo que esos ingenieros le dijeron. Y en la audiencia pública de la comisión, en directo ante las cámaras, pidió un vaso de agua helada. Puso un trozo de la junta tórica en el agua. Esperó unos minutos, lo sacó, lo dobló y mostró a las cámaras que el material había perdido su elasticidad. No recuperaba su forma cuando lo doblaba y lo soltaba. Estaba rígido. Dijo entonces con la sencillez que caracterizaba su manera de explicar la física. Este es el problema. Cuando el caucho no recupera su forma, no sella. Cuando no sella a bajas temperaturas, los gases calientes escapan. Cuando los gases calientes escapan, el tanque externo puede fallar. Y cuando el tanque externo falla, la nave se destruye. Eso fue todo. Un vaso de agua, un trozo de caucho y un físico con la honestidad de decir lo que todos ya sabían, pero nadie con autoridad había dicho en público. Feynman redactó un apéndice al informe de la comisión que la dirección de la NASA intentó suprimir. En ese apéndice escribió una frase que se ha convertido en uno de los principios más citados de la ingeniería de seguridad. La realidad no puede mejorarse con relaciones públicas, solo con ingeniería honesta. El apéndice fue incluido en el informe final, no sin resistencia. Feynman amenazó con no firmar el informe si no se incluía su apéndice. Se incluyó. Las familias que el Space Mirror Memorial no puede mostrar. Cada nombre en el granito tiene una historia que continúa después de la muerte. Betty Grissom, la viuda de Gus, demandó a North American Aviation por negligencia. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Betty nunca reveló la cantidad acordada, pero dijo que la lucha legal le enseñó algo que el duelo solo no enseña, que las instituciones protegen su imagen antes que a las personas, que la honestidad hay que exigirla, que los astronautas merecen más de las instituciones que representan que el silencio institucional que recibió después de la muerte de su marido. Betty Grissom murió en 2018, 51 años después de la muerte de Gus. Nunca dejó de ser la viuda de Gus Grissom. Nunca lo quiso de otra manera. Los hijos de los astronautas del Challenger crecieron sabiendo que sus padres son parte del vocabulario de la historia espacial americana. La hija de Roger Chaffee, Cheryl Chaffee, se convirtió en vicepresidenta de la Astronauts Memorial Foundation, la organización que mantiene el Space Mirror Memorial. Pasa su vida en el lugar donde el nombre de su padre está grabado en el granito. No como visita ocasional, como trabajo, como manera de asegurarse de que los nombres sean leídos cada año, de que el memorial sea mantenido, de que nadie olvide. El diario de Ilan Ramon fue recuperado dañado del corredor de escombros del Columbia sobre Texas. Su viuda, Rona Ramon, y expertos en restauración trabajaron durante años para descifrar las páginas. En 2008 publicaron una selección del diario. En él, Ramón escribía sobre cómo veía la Tierra desde el espacio, sobre los experimentos científicos que la tripulación realizaba, sobre sus pensamientos sobre Israel y la paz en Oriente Próximo, sobre el dibujo de Peter Ginz y lo que significaba para él llevarlo. El diario de Ramón es uno de los documentos más extraordinarios que el programa espacial ha producido. No porque sea científico, sino porque es humano. La voz privada de un hombre en el espacio, recuperada del polvo en que su nave se convirtió para que la conexión entre los 24 nombres y la misión Artemis II sea completamente concreta, hay que hacer el inventario completo de lo que cada tragedia cambió. No de manera abstracta, con los sistemas específicos de la cápsula Orion que existen porque alguien murió para que existieran. La escotilla de emergencia de la Orion
se abre hacia afuera. Eso es directamente del Apolo 1. Ed White murió intentando abrir una escotilla que no podía abrirse bajo presión. La nueva escotilla abre hacia afuera porque la presión del interior ayuda a abrirla en lugar de impedirlo. Tarda menos de 3 segundos en abrirse completamente desde el interior. Es literalmente el diseño que Gus Grissom pedía, el diseño que la NASA no tenía el día que él murió. La atmósfera de la Orion durante las pruebas en tierra es mezcla de nitrógeno y oxígeno, no oxígeno puro. Eso es directamente del Apolo 1. Una atmósfera de oxígeno puro convierte cualquier material en combustible potencial. La chispa del Apolo 1 en oxígeno puro produjo un incendio que mató a 3 personas en 17 segundos. La misma chispa en atmósfera mixta produce un fuego pequeño que puede controlarse. Cada vez que los técnicos sellan la escotilla de la Orion para una prueba en tierra, están en una atmósfera que existe, porque 3 hombres murieron en la atmósfera contraria. La Tower Escape System de la Orion, el sistema de escape de lanzamiento. Eso es directamente del Challenger. Los 7 astronautas del Challenger no tenían manera de escapar de una nave que fallaba en el ascenso. El sistema de escape de la Orion puede separar la cápsula del cohete en milisegundos con sus propios motores de emergencia y llevarla a distancia segura. Funciona desde la plataforma de lanzamiento hasta la separación orbital. 7 personas murieron para que ese sistema sea ahora estándar. El sistema de inspección del escudo térmico en vuelo. Eso es directamente del Columbia. Cuando el Columbia voló, no había manera de inspeccionar el escudo térmico con suficiente detalle para detectar el daño que causó el accidente. Las misiones posteriores llevaron brazos robóticos con cámaras de alta resolución para inspeccionar cada centímetro del sistema de protección térmica. Artemis II tiene sistemas de monitorización del escudo integrados en la cápsula, no idénticos a los del transbordador, pero que deben su existencia a los 7 que murieron cuando nadie miró. Los protocolos de escalada de seguridad independientes. Eso es del Challenger y del Columbia simultáneamente. Antes del Challenger, la cadena de mando filtraba las preocupaciones de seguridad. Los ingenieros que decían no al lanzamiento tenían que convencer a sus jefes. En el Columbia, 16 años después del Challenger, exactamente el mismo filtrado silenciaba las preocupaciones sobre el daño del ala. Ahora cualquier ingeniero de cualquier nivel en el programa Artemis puede escalar una preocupación de seguridad directamente a la autoridad de misión sin pasar por su cadena de mando. El correo electrónico de un ingeniero de base puede llegar directamente al administrador de la NASA. Ese protocolo existe porque 14 personas murieron cuando no existía. Estos no son tributos simbólicos. Son sistemas físicos en la cápsula que llevan a Weissman, Glover, Koch y Hansen alrededor de la Luna ahora mismo. Cada sistema con su historia. Cada historia con sus nombres Krista McAuliffe merece ser descrita separadamente de los otros miembros del Challenger. No porque fuera más importante, sino porque su presencia en aquella nave dice algo diferente de lo que dicen los demás. McAuliffe era maestra de Historia y Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria Concord, en New Hampshire. No era científica, no era piloto, no era ingeniera. Era maestra. Había ganado el programa Teacher in Space de la NASA, competencia en la que más de 10.000 maestros de todo el país presentaron solicitudes. El programa estaba diseñado para conectar la exploración espacial con las aulas americanas. Para demostrar que el espacio era accesible, no solo para superhombres con doctorados, sino para personas ordinarias. Para maestras de secundaria de New Hampshire, que soñaban con enseñar desde el espacio. McAuliffe
había preparado 2 lecciones para impartir desde órbita en directo a los estudiantes. Una sobre la vida diaria en el espacio. Otra sobre por qué exploramos el espacio. Las 2 lecciones que nunca se impartieron. Los millones de estudiantes que seguían la misión en sus aulas, ese día, vieron la explosión en directo. Muchos de ellos tenían entre 10 y 15 años. La misma edad que tenían los estudiantes de McAuliffe. La misma edad de los niños que McAuliffe había prometido que les enseñaría desde el espacio. Christa McAuliffe no era la única civil que había volado al espacio antes de 1986. Los primeros turistas espaciales virían después. Pero McAuliffe era algo diferente. Era el símbolo de la idea de que el espacio no es solo para astronautas, que la exploración espacial pertenece a todos, que una maestra de secundaria puede representar a la humanidad tan bien como cualquier ingeniero aeroespacial. Esa idea no murió con ella. La idea sobrevivió al Challenger, pero tardó décadas en recuperarse. Y cuando Christina Koch entró en la Orion el 1 de abril de 2026, el espíritu de que el espacio es para todos estaba ahí, entre los sistemas de seguridad rediseñados después del Challenger. Entre las lecciones aprendidas a un precio que Christa McAuliffe no tendría que haber pagado. Expansión. Acto 19. Los números que cuentan la historia. Se integra antes del cierre, para que la escala de lo que los 24 nombres representan sea completamente tangible. Los números. 17 segundos. El tiempo que tardó el incendio del Apolo 1 en matar a sus 3 ocupantes. 17 segundos desde la primera chispa hasta que los 3 astronautas perdieron la conciencia por inhalación de monóxido de carbono. 73 segundos. El tiempo que el Challenger voló antes de que la junta tórica defectuosa destruyera la misión. Menos de 1 minuto y cuarto de vuelo. 2 minutos y 45 segundos. El tiempo que tardó la cabina del Challenger en caer desde 15 kilómetros hasta el océano. El tiempo durante el cual al menos 3 de sus ocupantes estuvieron vivos. 1407. Los defectos de cableado documentados en la cápsula del Apolo 1 que la NASA conocía antes del incendio y no había resuelto. 28 meses. El tiempo que el programa de transbordadores estuvo parado después del Challenger. 32 meses. El tiempo que el programa Apolo estuvo parado después del incendio del Apolo 1. Tiempo de rediseño completo. Tiempo pagado con 3 vidas. 16 años. El tiempo que pasó entre el Challenger y el Columbia. Tiempo durante el cual la NASA aprendió y luego repitió exactamente el mismo patrón. 3 nombres en el Apolo 1, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, 4 en accidentes de entrenamiento y vuelos relacionados, 3 en programas militares o civiles adyacentes, 24 en total. 24 personas que eligieron trabajar en el lugar más peligroso que existe, que pagaron el precio que ese lugar cobra a los que se equivocan, o que pagaron el precio del error de otros, que no son olvidadas, que no deberían ser olvidadas, cuyos nombres están grabados en el granito negro de un memorial que el Congreso americano declaró nacional para que ninguna generación los olvide. Hay algo que ocurre cada año en la NASA que la mayor parte del mundo no ve. El último, jueves de enero. El día del recuerdo. La fecha no es arbitraria. El 27 de enero es el aniversario del Apolo 1, de 1967. El 28 de enero es el aniversario del Challenger, de 1986. El 1 de febrero es el aniversario del Columbia, de 2003. Los 3 accidentes mayores de la historia del programa espacial americano ocurrieron en 7 días del calendario. 3 semanas del año en que el programa espacial mira atrás.
En cada instalación de la NASA en el país, ese día los empleados hacen una pausa. No un minuto de silencio formal en todos los casos, pero una pausa, una reunión, una ceremonia. En Cape Kennedy, la ceremonia principal se celebra frente al Space Mirror Memorial. La familia del astronauta más joven en el memorial, siempre cambiante según quienes aún viven, coloca la corona. Se leen los nombres. Se guardan momentos de silencio. Los astronautas activos asisten cuando pueden. Los que están en la Estación Espacial Internacional ese día, que son quienes están más cerca del peligro real, a veces graban mensajes. Los astronautas en entrenamiento, los que están aprendiendo los sistemas de las naves que los nombres del memorial contribuyeron a diseñar, asisten como parte de su formación. No solo como respeto, como contexto, para entender que cada sistema que aprenden a operar tiene una historia, que esa historia tiene nombres, y que esos nombres son la razón por la que el sistema existe. En enero de 2026, la ceremonia del Día del Recuerdo tuvo un peso adicional. Artemis II estaba a punto de lanzarse. Los 4 astronautas que iban a subirse a la Orion en abril estaban presentes. Weissman, Glover, Koch y Hansen frente al espejo negro con los 24 nombres. Frente a las lecciones que esos nombres representan. Frente a la deuda que su misión tiene con cada uno de ellos. No hubo declaraciones dramáticas de parte de los astronautas esa mañana. No hacía falta. El espejo lo decía todo. Expansión. Acto 21. La responsabilidad que no unamuyo prescribe. Hay una pregunta que este guión no puede responder, pero que tampoco puede evitar formular. ¿Cuántas de esas 24 muertes eran evitables? No en el sentido filosófico de si la exploración espacial en sí misma es evitable, en el sentido técnico y organizacional concreto. Si la NASA hubiera actuado diferente, ¿habrían muerto esas personas? El caso más claro es el Apolo 1. 1.407 problemas de cableado documentados. Una escotilla que no podía abrirse bajo presión. Una atmósfera de oxígeno puro en una prueba en tierra con materiales inflamables. Gus Grissom señalando públicamente los problemas con un limón colgado del simulador. El incendio del Apolo 1 no fue una fatalidad inevitable. Fue el resultado de decisiones específicas. De no detener el programa para resolver los problemas conocidos. De priorizar el calendario sobre la seguridad. De aceptar riesgos que podían haberse mitigado. El Challenger es igualmente claro. Los ingenieros de Morton Thiokol recomendaron no lanzar. Sus propios jefes anularon esa recomendación bajo presión de la NASA. El registro de las llamadas de la noche anterior al lanzamiento muestra a un director de los ingenieros diciendo a su equipo que se pusieran el sombrero de gestión en lugar del de ingeniería. Que pensaran como directivos, no como ingenieros. Esa instrucción, dada la noche anterior al desastre, es una de las frases más devastadoras que la historia de la ingeniería ha documentado. 7 personas murieron al día siguiente. El Columbia es el más doloroso de los 3. Porque ocurrió después del Challenger. Después de que la NASA aprendiera explícitamente que la normalización de los problemas y el filtrado de las preocupaciones de seguridad matan astronautas. 16 años después. El mismo patrón. 7 personas más. Esas muertes no son solo tragedias, son fracasos institucionales documentados, reconocidos por las propias investigaciones de la NASA. Y ese reconocimiento importa. Porque la honestidad sobre por qué murieron es la única manera de honrar genuinamente lo que enseñaron. No la narrativa de héroes que cayeron en la conquista de las estrellas. Aunque también eso es verdad. Sino la narrativa completa. Personas que cayeron en la conquista de las estrellas
y también porque las instituciones que los enviaron allí fallaron en protegerlos tanto como podían haberlos protegido. Las dos cosas son verdad simultáneamente. Artemis II vuela con el escudo térmico defectuoso de Orion sin rediseñar, con ingenieros que todavía tenían preguntas sobre el proceso de decisión, con el informe del equipo de revisión parcialmente censurado. ¿Es eso el mismo patrón? No exactamente. La NASA ha hecho análisis, ha modificado la trayectoria, ha tomado decisiones informadas, pero el patrón tiene cierta resonancia, y esa resonancia es exactamente lo que los 24 nombres del espejo negro están ahí para producir, para que ningún ingeniero, ningún director, ningún administrador pueda tomar una decisión de seguridad sin sentir el peso de esos 24 nombres detrás. Eso es lo que el memorial hace. No solo recordar, advertir. Para cerrar el círculo de manera completamente concreta, la comparación directa entre la tripulación de Artemis II y los que están en el espejo negro. Reid Wiseman, 50 años, comandante, piloto naval, veterano de la ISS, compara con Gus Grissom, 40 años cuando murió. Comandante, piloto militar, veterano de Mercury y Gemini, el más experimentado de su tripulación, el que sabía que había problemas y los señaló. Wiseman también sabe que hay un problema con el escudo. También lo ha dicho públicamente. También confía en que el análisis de la NASA es correcto. Victor Glover, 49 años. Piloto, primer afroamericano en el entorno lunar. Compara con Robert H. Lawrence Jr., 32 años cuando murió. Primer astronauta afroamericano de la historia, americana, que murió antes de poder llegar al espacio, cuyo sueño Glover está completando 58 años después. Hay algo que no cabe en ningún comunicado de prensa sobre ese hecho. Lawrence nunca supo el nombre de Glover. Glover sabe el nombre de Lawrence. Christina Koch, 47 años, especialista de misión. Récord femenino de permanencia espacial. Compara con Judith Resnick, 36 años cuando murió. Segunda mujer americana en el espacio. Ingeniería eléctrica. Murió en el Challenger. Compara con Kalpana Chawla, 41 años cuando murió. Primera mujer de origen indio en el espacio. Murió en el Columbia. Koch vuela sobre la tradición de mujeres que pagaron el precio de abrir ese camino. Jeremy Hansen, 50 años, primer vuelo al espacio. Canadiense. No hay ningún canadiense en el espejo negro. Pero Hansen, de todas formas, viaja sobre el mismo conocimiento pagado con 24 vidas. El sistema de escape de lanzamiento que podría salvarle la vida si el SLS fallara durante el ascenso, existe porque 7 personas murieron sin él. La escotilla que puede abrirse desde dentro en 3 segundos existe porque 3 personas murieron sin ella. La cultura de seguridad que permite a un ingeniero decir no, sin que su carrera sufra por ello, existe porque 14 personas murieron, cuando ese derecho no existía en la práctica. Hansen, como los demás, viaja sobre los cimientos invisibles de 24 nombres. Esa es la conexión. No abstracta, concreta. Sistema por sistema, nombre por nombre. Los 24 que están en el espejo negro hicieron posible que los 4 que están ahora en el espacio profundo puedan esperar volver. No con certeza. Ningún vuelo espacial es cierto, pero con más posibilidades que las que cualquier misión anterior tuvo, porque las tragedias del pasado enseñaron lo que había que cambiar. Y lo que había que cambiar se cambió. Con el costo más alto posible, Gus Grissom terminó el primer borrador de un libro sobre el programa Gemini en las semanas anteriores al incendio del Apolo 1. En la última página, escribió sobre los riesgos de la exploración espacial. Las palabras que escribió no las escribió para ser leídas después de su muerte. Las escribió como la reflexión honesta de un piloto
que conocía el trabajo que hacía. Dijo que la conquista del espacio merece el riesgo de vida, que si morimos queremos que la gente lo acepte, que estamos en un negocio peligroso, y que si algo malo ocurre en el programa espacial, no debería ser razón para que el programa se detenga. Grissom no era un hombre que buscara el martirio. Era un hombre práctico que entendía que los programas de exploración cobran precios, y que el precio de no explorar, el precio del estancamiento, puede ser más alto. Lo que Grissom no podía saber cuando escribió esas palabras, lo que ninguno de los 24 podía saber, es que sus muertes se convertirían en el argumento más poderoso que el programa espacial americano ha tenido para mejorar, que el Apolo 1 haría posible el Apolo 11, que el Challenger haría posible que los transbordadores posteriores volaran con sistemas de seguridad que el Challenger no tenía, que el Columbia haría posible que la Orion volara con protocolos de inspección que el Columbia no tenía, que cada accidente, cada muerte, convertida en lección y en cambio de ingeniería y de protocolo, hizo al programa siguiente más seguro que el que produjo el accidente. No perfectamente seguro. Nada en la exploración espacial es perfectamente seguro, pero más seguro. Con cada nombre en el espejo negro, el programa aprendió algo que no sabía. Y ese aprendizaje, doloroso y lento y costoso, más allá de cualquier cálculo, es lo que hace posible que 4 personas estén ahora mismo sobrevolando la cara oculta de la Luna con una expectativa razonable de volver. Grissom también escribió en ese borrador que los astronautas que mueren son reemplazados por aquellos que creen en lo que hacemos. Weissman, Glover, Koch y Hansen creen en lo que hacen. Y el día que amerizaron en la plataforma de lanzamiento, el 1 de abril de 2026, subieron a la Orion sobre los cimientos de esa creencia. Y sobre los cimientos de 24 personas que también creyeron. Y que pagaron el precio de esa creencia. Hay algo que conecta a los caídos con la Luna de una manera que ningún memorial en tierra puede replicar. Sus nombres están allí, en la superficie de la Luna. La Unión Astronómica Internacional nombra los cráteres lunares en honor a científicos, exploradores y astronautas fallecidos. En la Luna hay cráteres llamados Grissom, White y Chaffee. Los mismos nombres que están en el espejo negro de Cape Kennedy, grabados ahora en el terreno lunar que sus cohetes nunca alcanzaron. Hay un cráter llamado Chaula, en Marte. La mujer que se veía como representante de la humanidad tiene su nombre en otro planeta. Hay formaciones lunares con los nombres de Anderson, Brown y Clark del Columbia. Los 7 del Challenger tienen cráteres en asteroides, no en la Luna, en los objetos que flotan más allá de Marte. Tan lejos del Sol como el programa espacial de su época no podía llegar. Quizás como señal de que sus nombres viajan más lejos de lo que viajaron sus cuerpos. El programa Artemis está devolviendo seres humanos al entorno lunar. Cuando Artemis 3, la misión que aterrizará en el polo sur lunar, llegue a la superficie de la Luna, sus tripulantes caminarán en un mundo que lleva los nombres de las personas que hicieron posible llegar hasta allí. Grissom, White, Chaffee, nombres en el polvo lunar, nombres en el granito de Cape Kennedy, nombres que el Sol ilumina cada mañana, nombres que ningún programa espacial puede olvidar porque los nombres están en la ingeniería que protege a los astronautas, en la escotilla, en los protocolos, en los modelos de análisis, en la cultura de seguridad. 24 personas, 24 lecciones, un espejo negro que las refleja, y 4 astronautas que vuelan sobre ellas ahora mismo, con 5 días para volver.